Muy buenas noches con todos nuestros amigos que se están uniendo y obviamente también a las personas que ya están conectadas aquí en esta transmisión y a todos nuestros clientes en Sierra Bella. Hoy tenemos casa llena y eso es importante también para nosotros, así que muchísimas gracias a todos quienes están aquí compartiendo junto con nosotros esta gran entrevista que tenemos aquí. Bienvenidos a nuestro programa Entre Tazas y Copas y déjenme presentarles a nuestros tertulios que vamos a tener el día de hoy. Tenemos pues a Jorge Luis Lara, bienvenido. Gracias, amigo querido, acá a tu casa, a Sierra Bella, y qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Igual, Fabricio, buenas noches. Agradecido por el espacio. Sí, y bueno, tenemos también a Fabricio Ceballos, quien no le conoce, un gran periodista también, y vamos a tocar temas súper importantes también que la gente va a poder escuchar. Fabricio, bienvenido a Sierra Bella. Muchas gracias, Diego, por tu gentil invitación y que gusto compartir igual con Jorge Luis. Sí, bueno, hoy vamos a topar un tema súper importante porque estamos próximos a, creo que algo importante para nuestro país, y una de las cosas es empezar a analizar el tema de la coyuntura electoral. Creo que la decisión que estamos próximos a tomar va a cambiar el rumbo de nuestro país para bien o para mal, creo yo. Entonces, pero lo importante es analizar varias perspectivas, y una de las cosas que yo decía cuando lanzábamos el tema de este programa es cuál sería el futuro ideal de nuestro país. Y una de las cosas importantes es que sí hay varias perspectivas. En el transcurso de estos programas que hemos tenido se ha hablado de varias cosas y sí quisiera topar con el tema con ustedes, pero el programa se llama Entre Tazas y Copas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que hacemos es: ¿con qué empezamos? ¿Con una tacita de café o con una copa de vino? Hay que digan ustedes. Yo le apunto a la copa de vino. A la copa de vino. No, vamos por la tacita de café, entonces por acá. Ahí vamos. Entonces, empezamos con una tacita y de ahí nos vamos con una copa de vino. Dale. Sí, perfecto. Entonces, queríamos empezar analizando varias cosas. Bueno, creo que Ambato es una ciudad que se ha caracterizado primerito por tener gente trabajadora, gente resiliente. Hablábamos en el primer programa con Francisco y decíamos, Ambato es una ciudad que probablemente se levanta siempre a pesar de las complicaciones que nosotros tenemos. Si nosotros hablamos ya abiertamente, Ambato es una ciudad que no le ha dado la posibilidad al correísmo de que se instaure aquí hace muchísimos años. Y no lo digo yo, lo dice la estadística. En estas elecciones alrededor de cerca del 65% de la gente votó en contra de un movimiento político como es Revolución Ciudadana. ¿A qué se debe eso? Y quisiera empezar contigo, Fabricio. ¿A qué se debe el tema de esta tendencia de que Ambato no es un bastión correísta, sino ni tampoco creo que novoísta, sino que siempre se aleja de este movimiento que fue Revolución Ciudadana? Muy amable. Diego, yo creo, primero para empezar voy a hablar desde, y quiero que eso quede claro, desde un rol de periodista, o sea, desde intentar hacer un análisis ecuánime, equilibrado, porque ahora todo el tiempo o somos correístas o somos novoístas, o sea, te quieren etiquetar en un lugar, digas lo que digas. ¿Somos verdes o somos de cartón? Nos dicen. No, y creo que ese es, después vamos a hablar, uno de los grandes problemas que existen. Entonces, cuando te digo yo hablo como periodista, es que voy a tratar de dar una visión equilibrada, no objetiva, que creo que eso también hay que romper en el periodismo. No existe la objetividad, porque somos seres humanos. O sea, cuando me dices hay que hacer un periodismo objetivo, le digo imposible, porque vengo de un proceso cultural, tengo una familia, tengo una historia. Cómo me acerco a las cosas ya tiene una subjetividad. Lo que no puede hacer el periodismo es, o lo que debe hacer un periodismo es mostrar las diferentes matices, para que desde ahí los ciudadanos puedan decidir para vivir mejor. Esa siempre es nuestra misión. Es decir, me acerco, soy plural, eso sí, pues sería injusto mostrar solo una visión, y tratar de entender. Entonces, primero eso, porque en esta campaña de violencia natural nos han querido encasillar. No es que me moleste, ya estoy curado porque me han dicho que he sido de Amoroso, que he sido de Caiza, que he sido de Altamirano, todo he sido y no he sido, pero esa va a ser entonces una posición que trataré de desde ahí hablar. Cuando me preguntas por qué creo yo que no se ha logrado potenciar la Revolución Ciudadana, no se olviden que sí ganó acá una elección. Claro.
ganó la segunda elección y ganó con bastante amplitud de votos, entonces no es que nunca ganó. Pero yo siento algo aquí en Ambato. Yo viví mucho tiempo en Quito y viví en la época de Lucio Gutiérrez, cuando cayó Lucio Gutiérrez. Cuando cayó Lucio Gutiérrez había toda la efervescencia en Quito y salíamos, porque yo salía a las calles y salían niños, salían en las noches a protestar en contra de Lucio Gutiérrez hasta que pasó todo lo que pasó y sabemos la historia. Pero uno de esos fines de semana había una protesta en Ambato y yo vine acá y dije voy a salir un viernes de la noche. Había 5 gatos, ¿me entiendes? O sea, porque la protesta de Gutiérrez, y así que después ya, no era un tema económico, todos defendían que había bonanza económica, que había estabilidad, era un tema de cómo era un gobierno absolutamente corrupto, pero en Quito había esa efervescencia, claro. Y acá nada. Dije, qué raro, acá a nadie le interesa la política. Pasó. Cuando ya hago periodismo acá, la única vez que vi a los ambateños, bastante gente de la Avenida Ceballos, con la ley de herencias. Ahí estaba muchísima gente en contra de la ley de herencias. Entonces, ¿qué intento entender? Los ambateños, los tumbaragüenses están dedicados a eso, a trabajar. Lo que quieren es que les den opciones y oportunidades de trabajar. O sea, les importa muy poco el discurso de dónde viene, si de izquierda, de derecha, de centro. Lo que quieren es esto, condiciones para que les dejen trabajar. Y creo que en el gobierno de Correa lo que menos se ha mostrado y lo que menos se ha dado a la gente ambateña y tumbaragüense son esas condiciones y esa estabilidad para trabajar. Entonces viven menos del discurso, viven más de las cosas prácticas. Y eso creo que no le ha permitido. Aparte, ojo, que el correísmo no se ha puesto 10 centímetros cuadrados de cemento en ninguna carretera, ¿no? Llega hasta la entrada de Ambato hasta los límites y acá es un desastre lo que ha sido inversión pública también que no se ha visto sobre todo en ese tema pero una de las cosas dentro del tema de nuestra ciudad es el gobierno que probablemente les da más posibilidades al ambateño como tal o al tumburagüense como tal no es el correísmo, sino son tal vez, si hablamos de ideologías, probablemente un partido que le dé más posibilidades como algo de derecha. Entonces, si nosotros vemos que aquí en Ambato ganó el movimiento del candidato Daniel Noboa, es el que le da las condiciones para el tumburagüense y el ambateño. O es el discurso, o sea, fue el discurso de Lazo, un banquero de derecha, digamos, o el discurso de un empresario de derecha, la que el ambateño, el tumburagüense se siente más cercano por ese mismo sentido. Necesitamos trabajar, o sea, Ambato y Tumburagüense es una provincia de trabajo, Ambato es una ciudad de trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que hace un poco match, de ahí a cuánto se logra, muy poco. O sea, porque después vamos a hablar, yo creo que no son ni derecha ni izquierda, es un populismo absoluto. Claro. Y en ese lado, hablando un poco del tema de la coyuntura electoral, Jorge, que tú has estado involucrado en muchos temas también políticos, abiertamente, sí eres, creo que en el segundo programa cuando hablábamos con Pablo y con Carlos decíamos, creo que todas las personas sí tienen que tener algo de política, nos guste o no nos guste hablar. Y en el caso tuyo, ¿cómo le has analizado el tema de la coyuntura electoral actualmente dentro de nuestra provincia? ¿Se han manejado de manera correcta o si decimos el correísmo no gana acá, es innecesario hacer campaña aquí en Ambato, o cómo has visto desde tu lado? Bueno, mira, primero voy a tener igual un poco la actitud política ciudadana, ¿no? Porque creo que desde ese punto de vista todas las personas estamos involucrados de una o de otra forma en el tema político. Y a lo que tú reseñabas hace un momentito también, sí, estuvimos también, de hecho, en la parte de la actividad política partidista, por decirlo así. Pero ya en el contexto general, ciudadano, político, yo creo que el tumburagüense ha salido por sus propios esfuerzos. Yo creo que, como lo señalaba hace un momento Fabricio, pues es una provincia de empuje, es una provincia de trabajo, es una provincia de producción, y esa acción empresarial, esa acción comercial que incluso tenemos dentro de nuestro cantón, ha hecho de que más bien un poco estemos al lado de lo que entendemos que esté relacionado con la producción, es decir, con un poco un tema con la derecha y ese tipo de cosas, en donde tradicionalmente esta provincia obviamente ha venido dándole la confianza a ese sector y que posiblemente también es por esas condiciones. Y dentro de ese contexto,
ya pues la acción pública cuando se empieza a realizar y se empieza a ser efectiva, ahí es cuando de alguna manera no ha ido dando las respuestas del sector público frente a la confianza que uno le otorga o uno le entrega a un actor político que se convierte en autoridad. Y creo que por ahí se van cayendo algunas cosas. Y ahí es cuando empieza a generarse este tema de desconfianza, por decirlo así, dentro del sector público, y obviamente esto es trascendente al tema político, porque desde allí es de donde nace toda esta acción para que en un momento dado no podamos tener la confianza necesaria frente a esto. Si bien es cierto, y a lo que nos llamabas de inicio, estamos a punto, a días, de tomar una de las decisiones más importantes en la historia de nuestro país. Estamos decidiéndonos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias. Y no es un tema de derecha o de izquierda, en donde lamentablemente esta cultura en democracia por los propios ciudadanos no ha sido empática con lo que nos están presentando las opciones que en este momento tenemos, y que posiblemente nosotros estamos acudiendo a darle ese voto de confianza, pero porque es obligatoria la votación, el ir y nosotros dar esa confianza. Cuando nosotros hablamos del tema de Ambato, entonces como una reflexión es que el político que quiera llegar al Palacio de Carondelet, poco probablemente le importa al ambateño. Lo que él quiere es un ecosistema para poder seguir trabajando. Creo que eso es una de las características del ambateño, de que sea cual sea, siempre buscamos el tema del trabajo. Pero una de las cosas que queríamos también conversar con ustedes es, hoy en día analizamos que si tú eres correísta, estás mal, eres corrupto, haces las cosas mal, te tildan de algo probablemente que no es. Y hablábamos antes de empezar con la entrevista, en el tiempo de Correa hubo gente muy valiosa en el tema de su gobierno, hubieron cosas muy positivas también, que obviamente no hay que negar eso, pero ¿por qué le tildan tanto a la gente de que si eres correísta está mal, de que si eres novoísta está mal, eres de derecha, evades impuestos, cosas así? Entonces, ¿por qué hay ese tema de un fraccionamiento tanto en la gente? Entiendo que es porque la gente no conoce mucho más a profundidad sobre, por ejemplo, una propuesta o plan de trabajo, sobre lo que te están proponiendo para que en los próximos años se puedan hacer efectivos. Y ponernos en este tema de correístas, anticorreístas o novoístas y antinovoístas, me parece que esa no es la vía, porque lamentablemente estamos hoy por hoy viviendo unas campañas de miedo, en donde lamentablemente solamente lo que ha llegado a consumir el elector, imagínate lo que vamos a decidir, que sería a partir de una propuesta, hoy lo estamos decidiendo prácticamente por un tema emocional de momento y por estas campañas de miedo que se están dando, porque el uno se está atacando para ver cuál o qué persona es más corrupta que otra, qué organización política es más corrupta que otra, pero no estamos discutiendo lo de fondo, solamente estamos capaz que y midiendo qué tan corrupto puede ser el uno si es que llega a su administración, o qué tan corrupta puede ser la otra persona si es que llega a su administración. Entonces eso es lo que de alguna manera al ciudadano común nos han encasillado en ese momento, en ese ambiente, y creo que es obligación propia de los ciudadanos hacer un tema un poco más reflexivo con nuestros entornos, con nuestras amistades, con nuestras familias, sobre realmente el modelo y la proyección que queremos para nuestro país. Claro. Cuando nosotros hablamos también del tema de las propuestas, porque nosotros justo analizamos y me di el tiempo de leer y analizar un poco el tema del plan de gobierno de cada uno de ellos, y hay propuestas que sí hay que ponerse a pensar bien si son factibles o a veces son como irreales. Pero yéndonos al tema de las propuestas, nosotros tenemos y hemos analizado, hay un antes de la primera vuelta de una campaña probablemente muy distinta a la que estamos viendo el día de hoy. Y obviamente esta campaña se la da posterior al tema del debate que hubo. Analizando muy práctico tal vez y de manera corta, en el debate que nosotros revisamos de los dos candidatos, ¿hubo propuestas o solo fueron ataques?
Tú que eres periodista, ¿analizaste eso? Sí, pero además te felicito que hayas revisado las propuestas. Yo iba a hacerlas, pero ¿sabes qué me dice? Dije, el CNE mandas cualquier cosa. O sea, es otra cosa que habría que primero, en serio, pensar. Yo me di el trabajo de revisar las de Tungurahua. Bueno, he revisado varias veces, pero la última las de Tungurahua. Y encuentras barbaridades presentadas. Generales de todos los candidatos que eran... Primero, claro, eran a nivel nacional, te decían, cuando eres pondrás tu nombre, y pondrás Tungurahua, ponías... Y yo reflexionaba, si ha de haber algo específico de ciudad. Si bien vas a legislar por el país, pero si has de llevar algo específico de ciudad, muchas generales, o sea, repetidas, otras una lista de cosas que no iban a cumplir jamás, les aseguro, otras que no tenían nada que ver con legislativo. Entonces ahí va una reflexión para el CNE. O sea, el CNE, que es la ventanilla de recepción de carpetas, porque es obligatorio recibir de un conjunto de requisitos que recibes ahí para después te felicito, porque dije, capaz que reviso, digo, pero voy a encontrar cosas maravillosas que seguramente no se van a lograr. Entonces, y ahí sí creo que tiene que actuar el CNE, porque ha existido cosas. Yo en la elección a prefecto de Tungurahua, hace 2 elecciones, los 2 candidatos tenían la misma propuesta. Presentarse. Sí, y yo les pregunté, pero hice entrevista y dije, bueno, ¿quién copió a quién? ¿Usted o usted? Ah, no, eran exactas. Entonces, creo que primero el CNE debería, si va a pedir, de hacer el trabajo de revisar y de devolver si no sirve. Segundo, ya cuando me dices el debate, yo creo que el debate debía haberse centrado sobre esas propuestas, que no se hizo. O sea, si va a haber un debate, diga, perfecto, el señor no va a presentar esto, ahora cuénteme cómo va a ser esto. Y preguntarle sobre cómo va a ser esto en salud, en educación, los ejes que vayan a plantear. Igual a la otra candidata. Entonces, queda un debate que no es debate, porque al final no se logró contrastar ideas, sino solamente ataques de ida y vuelta, con además una agresión profunda de lado y lado, más creo que de Luisa González, y un rol que yo sí cuestiono también de la persona que modera. O sea, era que pongan un Siri y así el mismo trabajo, o sea, porque el rol de un periodista es direccionar. O sea, le preguntabas una cosa, respondía lo que quería y al final medio lanzaba una cosa y se dedicaron a eso. O sea, yo creo que no sumó a nada. O sea, si me dices, no sumó a ningún indeciso a decir cuál es la mejor opción. No se habló de lo que está realmente en lo que tú revisaste en las propuestas del CNE, sino fue algo para cumplir nuevamente que copiamos, y lo copiamos mal porque no está funcionando. Pero ¿a quién le ayudó el debate entonces? ¿Le ayudó a alguno de los dos? Yo creo que vieron los convencidos de uno y de otro lado, y a ningún indeciso le aportó para nada. O sea, el convencido en el uno se mantuvo con el uno, el convencido del otro se mantuvo con el otro. El que le ayudó es al señor que hace los memes del siguiente día o en la noche, para que se dediquen a tener trabajo en qué hacer. O sea, no creo que aporten absolutamente nada, no creo que movió un voto a nadie. Ajá, mira, ahí yo quisiera añadir algo. Mira, el tema del debate realmente fue atomizado justamente en esta confrontación que hubo, en donde se manejaron 5 ejes, pero lamentablemente siempre estuvieron al final, o en una parte al inicio, o en cualquier lado, ese ataque que no tenía nada que ver con el tema del eje que estaban planteando en ese momento, pero que finalmente llegaban a detonar en un ataque, en una confrontación que le ponían en contraposición con algún tema negativo. Y en ese caso considero de que no hay ni perdedores ni ganadores dentro de ese debate, sino más bien lo que las organizaciones políticas, o parte de su estrategia, era cómo rentabilizas la equivocación del otro candidato frente al debate, cuando eso no debería haber sido el objetivo, porque lo que vimos a consecuencia del debate fue toda una campaña política relacionada a la equivocación, o por ejemplo, cuando le preguntaron a la candidata González y refirió de que sí reconocería el tema del gobierno venezolano, por ejemplo, pero se centraron en ese aspecto, en esa parte, pero no en profundizar más sobre la propuesta. Pero además no era el tema, ¿no? Además, claro, no era el tema, pero fue acuñado ahí por la repregunta que hubo por parte del otro candidato. Y lo que hubo de vuelta también sobre el tema de el pago de los impuestos, si le cobrarían a su familia en relación al candidato Noboa. Muchísima información imprecisa. Al siguiente día, en el momento se hacían páginas que se fact-checking, como Ecuador Chequea,
en el que encuentras una serie de información imprecisa. Entonces manipulas la información, juegas con el desconocimiento de la gente y lanzas cosas que después se transforman en verdades, ¿no? Que ese es un gran problema. Y aquí una de las cosas que ocurrió en el tema del debate fue que hubo mucha confrontación de lado a lado, era lo que tú dices, Jorge, el tema de quién te ataca más y quién es el que pierde un poco los papeles dentro del tema del debate, pero se centraban en cosas probablemente que a veces no son tan relevantes, y obviamente era el tema de Venezuela, porque claro, tú regresas a ver a un país hermano latinoamericano y obviamente no es que esté en las mejores condiciones, y obviamente la persona que dice que va a apoyar, tú ya le pones un límite y le dices, si esa persona quiere llevarnos de eso, no voy a votar. Pero hay cosas que no se afondan, no se entra mucho en el tema de profundidad. Y otra de las cosas es que le toman mucho al tema del dolarismo, que el uno va a apoyar, que el otro también va a apoyar, que el otro es el ecuador, que el otro va a eliminar el Banco Central, cosas probablemente irreales. ¿Cuáles hubieran sido los temas más relevantes que hubiéramos topado durante el tema del debate? Los temas sociales por los que atraviesa el país, los temas relacionados con la producción, el cómo va a establecerse justamente en disminuir esta brecha que tenemos en cuanto a los servicios públicos hacia la ciudadanía, hacia el común de los ecuatorianos, de qué manera vamos a profundizar en el tema de educación, en el tema de la salud, el tema de poder relacionar o de elevar la matriz productiva de nuestro país, qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a apuntar al tema de la agroindustria, o sea, temas que realmente son los que al final nos van a importar como país. ¿Crees tú que le importa a la gente en cierto momento en que le vayas a reconocer al gobierno venezolano o no? ¿Y eso en qué condición te va a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? Claro. Entonces, ese tipo de cosas lamentablemente no se profundizan y nos quedamos únicamente en esta campaña de ese momento y solamente del ataque. Y por eso decía, analicemos un poco, luego del debate, qué pasó con las estrategias políticas, en comunicación política, sobre lo que ellos están planteando. ¿Has escuchado realmente algo muy profundo dentro de sus propuestas? No, porque la mayor parte de la estrategia política ha tenido como base esa equivocación o esa confrontación que se dio a partir de ese momento que fue el debate. Claro, y una de las propuestas, creo que una problemática que nosotros estamos viviendo en todo el país es el tema de la inseguridad que estamos teniendo. Y aquí en Ambato específicamente y en la provincia cada vez se escucha más casos que probablemente antes no encontrábamos. Y no podemos tapar el sol con un dedo, hay un problema de inseguridad terrible en nuestro país. Ahora, cada uno de ellos había tomado varias cosas del tema de seguridad. Entonces, en el caso de Daniel Noboa había propuesto el tema de crear cárceles flotantes para evitar el tema de que se puedan escapar los criminales, aislarles de las personas y todo eso. Esta es una de las propuestas que él está planteando dentro de su plan de gobierno. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? En cambio, en el caso de Luisa propone el tema de reestructurar todo el tema de la policía, el ejército y mejorar el tema de prevención de homicidios y cosas así. Yo leí y es totalmente, no te explica el cómo, sino te dice voy a hacer esto, pero nunca te dice el cómo va a desarrollar. Enfocándonos en esta problemática que tenemos todos, ¿qué es lo que se debería un poco profundizar más? O apoyamos el tema de tener cárceles por todo lado, como es el caso de una de las propuestas, tener hasta cárceles flotantes, o simplemente reestructurar, como dice el plan de gobierno de Luis. O sea, como tú dices, el problema es cómo, ¿no? O sea, al final es el cómo. Cuando decías qué temas hay que hablar, hay temas claros que son prioridades: salud, seguridad, salud, economía, pero es el cómo. Es bien fácil decir que se va a cambiar, pero ¿cómo lo van a cambiar? Lo de las cárceles flotantes no creo que funcione, porque ya lo propuso en la primera elección y hasta ahora no vamos a tener una cárcel flotante. Pero en el tema de seguridad, primero es un tema ya geopolítico, o sea, es un tema de continente, el problema de la seguridad y el problema del narcotráfico, y así hay que pensarlo. Segundo, un tema es el ejército, un tema es la policía, y la justicia. ¿Qué va a pasar con la justicia?
Se está hablando de cómo reestructurar, cómo potenciar, qué se va a hacer con el tema de la justicia. La otra, qué se va a hacer con el control financiero, porque en algún lado se está lavando ese dinero, se está controlando, cómo se está controlando. El otro tema es, esto también es un producto social de la pobreza, de la exclusión, de la inequidad. América Latina, sin ser el continente más pobre, es el más inequitativo del mundo. Entonces, no es llenarles de armas o de chalecos a la policía. Es de, yo no he escuchado una propuesta que me diga, todo esto hay que hacer para empezar a solucionar un problema que es a mediano y largo plazo. Pero además me parece terrible que la última estrategia de la Revolución Ciudadana para combatir la inseguridad es que Jean Topic sea su contratación extranjera. Entonces dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, dices de una izquierda que no son izquierda por ningún lado, ni Novoa es derecha por ningún lado. Los dos son absolutamente populistas, son dos movimientos populistas centrados en un líder mesiánico, porque ese es el populismo, se centrarte en la personificación de un líder, absolutamente autoritarios, muy poco democráticos. De Correa ya tenemos las muestras, de Novoa ya vemos que casi no le importan las normas que existen en el país, y es muy centrado en el ejecutivo, con una estructura estatal fuerte. O sea, es el populismo, entonces, pero digamos que son de izquierda. ¿Cómo? Porque ahora en la declaración reciente, hace un par de horas de Luisa, dice, nos hemos unido todos, ya no solo la izquierda, sino hasta la derecha. La pregunta es, ¿bajo qué ejes programáticos de concepto de combatir a la delincuencia se unieron? Porque, discúlpenme, Jean Topic tiene una visión de combatir la inseguridad, y si es la izquierda real, tiene otra visión de combatir la inseguridad. O sea, el uno es balas sin miedo, cárceles sin miedo, o sea, El Salvador, ¿no? Llenar a la gente de las cárceles, que al final tú evalúas un país por cómo son las cárceles y por cuánta gente está en esas cárceles. Entonces no es que somos un mejor país porque vamos a tener 50,000 presos, ¿no? Pero esa puede ser una visión, por último, y la otra es la de la izquierda. Entonces, ¿cómo te unes? Entonces, cuando dices, hay una política, ¿qué política? Hay el impacto mediático de cuántos votos me dará Jean Topic en estos últimos 3 días. Y ahí llegamos a lo lamentable. Gobiernan y hacen campaña con encuestas. ¿Qué quiere oír la gente? Y todo lo que crees casi se queda en el tacho de la basura. O sea, los candidatos no te cuentan lo que profundamente creen, ni defienden esas creencias, que sobre eso hay que discutir, sino lo que quieres tú oír y lo que te va a generar réditos en el voto en este caso. Claro, y cuando decimos qué es lo que quiere escuchar el candidato, qué es que quiere escuchar la persona, el votante, que hoy en día el votante que más va a decidir el tema de la elección son los jóvenes. Y si tú te das cuenta y entras al tema de las redes sociales, está inundado de campaña publicitaria. Yo hablaba con unos amigos y decía, ahora me sale más Luisa y Daniel Novoa que el señor que da las visas y es bastante, a Estados Unidos. Y eso es bastante, ya que te salga más. Entonces, ¿por qué se centran tanto o cuál sería tu análisis de esta campaña muy dirigida al tema juvenil y al tema de las redes sociales? Bueno, considero que es por el tema de los tiempos modernos en los que nos estamos moviendo. Ya no ves normalmente a un candidato quemando suela, ¿no? Como antes y hace muchos años se lo hacía en el puerta a puerta. Posiblemente en las elecciones seccionales ves un poco todavía eso, porque la cobertura es mediana, es poca y puedes hacer esa acción. Pero hoy por hoy el uso de las tecnologías, el uso de esta nueva forma de comunicarse, creo que al mismo tiempo es una ventaja, pero también es una desventaja. Una ventaja en el sentido de a la mayor cantidad de gente que puedes llegar, y como el ejemplo que tú mismo pones, ¿no? Al señor que hace esa promoción para el tema de visados, creo que hoy él ya está en un tercer plano porque los dos protagonistas son Novoa y González, pero es por esa acción propia de la modernidad y porque ahí en ese segmento está el voto duro. Hay una buena cantidad de electores que están dentro de ese rango. Primero, entre los 16 y 18 años que tienen un voto facultativo, todos tienen una cuenta en una de las redes sociales y de allí, desde los 18 hasta los 40, 45, hay una buena cantidad de votantes que están relacionados y están activos aún dentro de estas plataformas sociales. Entonces creo que esa es la vía, ¿no? Y eso es a lo que están apelando las campañas en este momento. Que tú has de haber visto, y igual tú, Fabricio, entras al tema de redes sociales
y la campaña o el spot que te sacan no es una propuesta como tal. No te dicen esto vamos a hacer, sino es el ataque directo o es esta persona es mala, vele lo que va a pasar y te sacan el rostro de, no sé, de Maduro, de cosas así. Y por el otro lado también es un ataque. ¿No está demasiado mal llevado el tema de la campaña o es lo que busca el electorado? Mira, es lo que te decía hace un momento. ¿En qué nos hemos centrado? Justamente en ese tipo de campaña, esas campañas de miedo. Y así los politólogos lo califican, ¿no? Las campañas de miedo, en donde tú lo único que haces es atacar y desinformar sobre lo que posiblemente va a ser mal, o le calificas en ese sentido, le pones en ese escenario a tu adversario político. Y lo propio es de vuelta. Entonces, lo que tú dices, ¿de qué un poco nos ha servido esta comunicación a través de estos medios tecnológicos cuando lo único que ha llegado ha sido el ataque, la desinformación, esa campaña de miedo en contra del otro candidato? Entonces, eso es lo que nos está pasando, porque si quisiéramos de que nos llegue una propuesta, de que se haga un análisis, y a lo que hace un ratito referían también, y no quiero dejar pasar por alto, es el qué. Y nos dicen en el plan de trabajo, pero sabes que para hacer el qué necesitas algo que está previo a eso, es hacer el diagnóstico. Tienes que hacer el diagnóstico de tu país, de tu ciudad, cuáles son las cosas con las que está adoleciendo, cuál es la problemática, cuáles son las posibilidades de política pública que puedas implementar para desarrollar, cuál es tu visión de país, cuál es tu visión de ciudad. Cuando tú diagnosticaste eso, posiblemente vienes a responderte el qué vas a hacer, pero nos estamos quedando solamente en el qué, porque estamos ofreciendo un baratillo de propuestas y al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí cuentan recursos económicos, recursos en el personal, en el tema de la gente que va a realizar ese trabajo y demás. Entonces, a veces esos temas como que no están planteándose de manera adecuada y solamente tenemos un baratillo de ofertas frente a lo que quiere escuchar el ciudadano común o el elector común. Claro, y hay propuestas que son totalmente irreales, como tú dices, sin ningún diagnóstico, porque hay una de las propuestas que leía el caso de Luis en el tema económico, la reducción del IVA del 15 al 12%. Y o sea, puede hacerlo, ¿no? Sí puede la pregunta hacerlo. es dónde va a sacar la plata, O sea, lo que le... Porque eso te deberías decir, ¿no? Tranquilos, yo bajo, pero estos 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares van a ingresar. Hay dos formas. O generas más producción, o sea, que es la más difícil, o bajas el gasto, no hay otra opción. ¿Pero dónde lo vas a hacer? Pero si hay un gobierno que, si te analizas, es un gobierno que infla el Estado. Entonces, reducción en gasto... Es que es el populismo, imposible. Y reducción en el gasto no tener, porque el populismo sí se basa en algo, es la transferencia de recursos a los más pobres. Transferencia de recursos, no política pública, no combatir la pobreza e incluirles, sino es entregar dádivas, que también lo hace Novoa, ¿no? Se han visto ahorita todos los bonos inventados, ¿no? Sí, populismo absoluto. Eso. ¿Y qué es lo que nos está llevando a la debacle? O sea, por un lado, ya vimos lo que pasó con Correa, que ese es el problema también de la dolarización, que no es una mentira. Yo no creo que es descabellado decirles están pensando, si viene un gobierno correísta, en crear una moneda virtual, porque eso le va a generar liquidez y la posibilidad de cumplir estas cosas. Porque el populismo se basa en cumplir. Yo te ofrezco una cosa, te di, estás feliz. Ya se te acabó, ya te ofrezco y te estás feliz. Y estás feliz. Pero resulta que el bolsillo se va acabando. Y eso es como se ha manejado. Entonces, yo creo que son propuestas que no tienen un sustento del cómo, pero es más sencillo que no tiene un sustento. Yo no sé cómo va a cumplir el acuerdo que firmó con Pachacuti. Son 25 puntos que son una barbaridad. O sea, es imposible sostener, es imposible cumplir. Mira, una de las cosas decía que no puede haber ya explotación en más opciones, cuando lo que hoy necesitamos es más ingreso de dinero a... O sea, perdón, en concepto estaría de acuerdo que, a ver, no va a haber explotación, estaría de acuerdo en concepto, ya perfecto, no va a haber, pero ¿de dónde? Dígame usted de dónde. Segundo, no va a haber más explotación, pero quieren que se siga subsidiando los combustibles. A ver, por un lado eres ecologista, por otro lado subsidia los combustibles, que es generar más contaminación. Entonces, no quieres minería, pero la legal e ilegal hay que restringir. Es una cuestión llena de incoherencia de eso, pero está firmado.
Entonces, cuando dices las propuestas, cómo son hechas, además firman este documento. Yo no sé cómo Pero mira, yo quiero poner algo más en la mesa, porque claro, nos quedamos en la suscripción de los compromisos, del apoyo político y demás, pero eso está figurando políticamente de esa forma. Pero desde la parte técnica y un poquito por la experiencia dentro del sector público te lo digo. Mira, si tú tienes un plan de trabajo que se ajusta a un diagnóstico y a una visión de país que tú tuviste, en el caso de la Revolución Ciudadana, ellos tienen un plan de trabajo que van a tener que cumplir, que va a ser el futuro plan de gobierno y el plan nacional de desarrollo, en donde se recogerán todas estas grandes propuestas, estos grandes proyectos para que se los haga efectivo. Pero tú te sientas con un apoyo con otra organización política y te plantean 25 puntos, ¿cómo les ajustas? ¿Cómo les ajustas y cómo les guardas dentro de ese tema programático, ya yéndonos a la parte técnica y a la praxis del día a día ya en gestión pública? ¿Cómo llegas a comprometerte con temas tan puntuales? Posiblemente pudieras hacer un compromiso en la generalidad para que posiblemente la política social esté mejor dirigida a los sectores que realmente lo necesitan, etcétera, ¿no? Con donación de deudas también está en el... Pero son temas, pero Fabricio, son temas puntuales. Claro, entonces dices, yo hablaría de un acuerdo, pero en la generalidad. Es cuando es una visión, una política, una visión ideológica, ahí nos ponemos de acuerdo. O sea, en lo que tú dices, ¿no? Esta va a ser una línea de trabajo. En eso podemos estar, no, pero en cosas tan pero puntuales. No cosas tan puntuales. Entonces, un poquito de esa parte es de la que le quería bajar. Pero es el tema del populismo, es lo que la gente busca a veces. Y si nos vamos al acuerdo, claro, cogen, firman, salen en una bonita foto, pero se traslada ese porcentaje que votaron por ellos, en este caso, a Luisa. Todo ese porcentaje se traslada. No creo. Y mira, ¿cómo pueden seguirse atando cosas para después? Porque pensemos en el día 14 de abril, cuando ya tengamos un nuevo presidente o presidenta, no sabemos, eso es lo que vamos a elegir. Pero en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con el país? ¿A qué estamos abocados ya en el día 1 cuando tengamos nosotros ya un presidente o presidente electo? O sea, ese tipo de cosas, o sea, no se van hablando para cuando viene el momento de gobernar, porque inicia el momento de gobernar. Y siempre digo yo que hay dos momentos y hay que estar preparados para dos momentos. Uno, para ganar una elección, y el otro momento es para poder gobernar, porque no es tan fácil. Posiblemente el siguiente paso es el más difícil. Es el más difícil. Porque te vas a encontrar con una serie de problemas, con una serie de condicionamientos. Y con esto termino, Diego. Mira, todos estos compromisos que se generan a partir de esta alianza que se hace con Pachacuti, hay muchos de ellos que van a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Y digo yo, ¿tienen la mayoría? O sea, yo te digo, ahí, si gana Alianza País, entonces, mañana tiene toda la mayoría. Porque hay algo previo, por eso te digo, ¿cómo se van atando las cosas posteriores? Yo te digo, ¿por qué va a tener? Porque si hay que reconocer algo, mal o bien, la Revolución Ciudadana es el único partido estructurado o medio estructurado, lo que quiera, porque además son kioscos que abren 4 meses antes, hacen campaña y cierran después de la campaña. O sea, la Revolución Ciudadana se ha dado el trabajo de tener bases, de tener militancia. Hay una estructura. Es una estructura y hay que reconocerlo. Esa estructura, más ese súper fuerte liderazgo que tiene Rafael Correa, le va a permitir, totalmente vigente, le va a permitir que se desgrane al siguiente día ADN. Te firmo. Al revés, si gana ADN, yo veo más complicado que se desgrane la Revolución Ciudadana. Porque hay una, si quieren, militancia o más convencida o más controlada, o lo que tú quieras, pero cuando dices, y después va a tener mayoría, si gana la Revolución Ciudadana, el siguiente día tienes la mayoría de la Asamblea, tiene un presidente, y ya sabemos lo que pasó al tener la mayoría de la Asamblea, al tener un presidente, todo lo que pueden hacer es ellos. Ahora, respecto a esto, calza justo una de las preguntas que nos hicieron durante la semana. Varios de nuestros clientes les hacemos preguntas relacionadas al tema de lo que estamos conversando el día de hoy. Y justo calza la pregunta y quería ir contigo, Fabricio, ¿qué perfil de liderazgo necesita hoy el Ecuador? Desde tu perspectiva, desde tu análisis un poco de lo que has venido viendo en los últimos años también. Verás, antes de que querías, cuando tú decías los indígenas, para no quedar si se va a ir el voto indígena con este acuerdo, creo que no.
Creo que Isa fue un golpe muy fuerte, él tuvo el 5% de votación. Ojo, Yacu tuvo el 19%. O sea, ese es el nivel. Tal vez si entraba una segunda vuelta... podría haber ganado, pero Isa las se quedó con el condiciones también 5. fueron diferentes de ese momento. Acá en Tungurahua tuvo el 11. Y cuando se analiza las parroquias, las parroquias rurales, en algunos gana Isa y luego está Novoa, ¿no? Y yo no creo que sea tan fácil como firmamos un acuerdo y ya toditos vamos a votar por allá. Sí. Acá los tres grupos que son parte del movimiento indígena de Tungurahua, uno apoya abiertamente, digamos, que es la YED, que es de Antonio Chachipanta, ex concejal de la Revolución Ciudadana, de la Revolución Ciudadana, y que claro, está con las iglesias cristianas. Sin embargo, yo he conversado con gente de las iglesias cristianas indígenas y tampoco es que están convencidos en votar porque tienen otra visión. O sea, no creo que es tan sencillo como decir, firmamos, Pachacuti nos dice, yo 5% creo para nosotros. Yo creo que va así, yo creo que va a ser muy dividido y veremos luego en las estadísticas como en el caso de Tungurahua casi te aseguro que va a ganar en las zonas rurales, va a ganar Novoa. Ahora cuando me dices qué perfil de presidente, yo sí digo qué perfil de ciudadano, o sea, porque yo sí iría antes, o sea, los políticos son el resultado de la gente. O sea, queremos tener un gobernante al nivel de Suiza, de Dinamarca. Pero no limpiamos las cacas del perro que le sacamos a pasear. No tenemos ciudadanos de esas mismas condiciones. Entonces yo reflexionaría ahí, o sea, no te pidamos mucho, yo más bien diciendo lo que decía Jorge Luis, al siguiente día, ¿qué va a pasar al siguiente día? Ya no me preocupo, va a pasar lo mismo, vas a tener el Ecuador que tienes. Vas a tener que el Ecuador que tienes porque ves el perfil de las personas que están llegando, pero además vas a ver el perfil de ciudadanos que tienes. Y si bien un líder puede, desde dar el ejemplo, desde plantear una guía y puede ser lo que le lleva al ciudadano, no solo depende de eso. Y eso es lo que me preocupa profundamente, que nosotros no estamos teniendo algunas cosas. Primero, la capacidad de ser ciudadanos, no nos preocupamos por lo público, absolutamente, o sea, no hay una apropiación de lo público, desde dónde dejan los autos, desde lo que te digo, la caca del perro en la calle, que no es necesario de un presidente, o sea, no necesita vender un buen presidente para uno hacer esas cosas. Y la otra es, los ciudadanos están pensando en un dictador y eso me preocupa más. En el Latino Barómetro, en el estudio que es chileno, que se hacía décadas y que es de los más reputados en América, está el estudio y Ecuador apenas el 19% valora la democracia. Ojo, verás, está Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia, Perú y Bolivia. En ese orden de valoración de democracia. Entonces dices, ¿en qué está pensando el ciudadano? Y el 24% prefiere una dictadura de los ecuatorianos. Entonces, más llevados entonces. Pero estamos desperdiciando lo que es valiosísimo. Yo en una entrevista antes, en radio, cuando hablaba de esto, un ciudadano llamó y dijo, es que lo que necesitamos es un dictador para todos estos corruptos, que les metan presos, que no sé qué. Le escuchaba y decía, sí, pero una dictadura el señor no podría haber llamado. Así de sencillo. Sí. No podríamos estar acá. No podría estar diciendo yo todo lo que estoy diciendo, o de Novoa, de Luis, o de lo que pienso, sin o con razón. No podríamos estar aquí sentados. O sea, a esa dimensión puede llegar una dictadura. Y no la estamos valorando. La democracia, creo que también un poco tiene razón los ciudadanos, porque la democracia no es lo que vamos a hacer el domingo. Es una etapa de la democracia, dar un voto. Es que está pasando con las instituciones. Son instituciones que no están funcionando. Entonces, sienten, primero, y me preocupa, que lo que necesitas es... Pero si el tema un poco es los ciudadanos y el ciudadano de a pie, que siempre hablamos nosotros aquí, si hay un antes entonces después de esto, que es el tema también educativo, o sea, porque hay mucha gente que no piensa en el voto de lo que yo decía, el tema de las propuestas, de qué cosas debemos hacer, sino también el tema académico fue un papel importante. Si nosotros dijimos o vimos que la Revolución Ciudadana o el partido hacía las escuelas del milenio, mucha gente le apuesta al tema académico, educativo, le van a inyectar capital. Novoa en una de sus propuestas decía que baje a aportar más al tema de la educación pública y todo eso. Si todos apuntan al tema de la educación, ¿cuál es el problema entonces del ciudadano? O sea, ¿pero cómo están apuntando al tema de la educación? ¿Una gran infraestructura?
O sea, eso no es apuntar solo a un tema de educación, hacerte un elefante blanco con unos bonitos pizarrones. O sea, yo no creo que va solamente ahí en el tema educativo. Yo creo, haciendo un paréntesis, yo creo que habría que repensar cómo están formándose las escuelas, los colegios, o sea, ya en general, en lo profundo, o sea, desde qué se les está enseñando, cómo se les está enseñando. Yo creo que ahora hay que enseñar es a pensar, o sea, tienes tantas cosas a la mano, me parece una locura que te pregunten de memoria una fecha. Lo que necesito es analizar todo lo que está saliendo en el internet. O sea, yo creo que ya para pensar en la educación, creo que necesita una reforma estructural profunda de cómo se está educando. Desde el horario de entrada, diría yo, en serio. O sea, necesitas madrugar tanto. Necesitas estar desde las 6, 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, pidiendo. Los adolescentes, por ejemplo, necesitan dormir más. Así, cosas que te digo son que duerman un poco más, que estén menos tiempo. Necesitas aprobar todos los años como están aprobando. O sea, si vos eres bueno para las matemáticas, podrías estar en sexto de matemáticas y un tercero. O sea, necesitas las evaluaciones, necesitas ponerte un 10. O sea, yo creo que ese es un pensar en la educación antes que solo en una infraestructura de educación. Pero además, yo no sé, perdón, para terminar, no creo que siquiera es del acceso. Es si hay una crisis profunda de valores, de lo que estamos haciendo. Y te pongo un ejemplo. Hay una página, muchas páginas nos roban siempre las notas a la hora, con total descaro, ¿no? O sea, cogen lo mismo y ponen su sello encima y no les importa. Y hay una página conocida que nos robaba todo el tiempo, hasta que un día, ya molesta, la periodista fue a hacer un en vivo y se dieron el trabajo de silenciar nuestra entrada en vivo y pusieron como suyo el resto. Y esta página es dueña de un abogado, que es además abogado de las autoridades acá. Entonces dices, es falta de conocimiento. Porque después decían, el problema puede ser que los periodistas, porque yo protesté, le dije, señores, esto es una falta de ética. Ya por último, no sé, es que el problema es que no saben periodismo, no es cuestión de saber periodismo, es cuestión de tener esto de ética. Y por lo menos el abogado sí debe saber. Entonces yo digo, este es un ejemplo de lo que pasa en todo lado. Entonces ya es de nosotros, yo no necesito ir a la escuela para que me enseñen eso. Yo necesito un papá y una mamá que me demuestre que son honestos, que me muestren que son responsables. Y creo que esa sí es una crisis profunda que siento que hay en el país. Claro. Sí, yo quería decir algo sobre eso. Bueno, antes de continuar, como el programa se llama Entre Tazas y Toca la copa. Toca la copa. Así que vamos a pedir que por aquí nos pasen ya las copitas para seguir hablando un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Mira, Diego y Fabricio, sobre cómo tú planteaste el tema de si nos hace falta educación, o sea, cómo poder desarrollar en democracia en el país. Y para mí igual ahí hay dos componentes que son claros. El tema político, a quienes les corresponde hacer política, y el tema en democracia, a quienes nos corresponde actuar en democracia. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos del tema político, básicamente, y por ese andarivel, les corresponde a las organizaciones políticas, para que tengamos organizaciones políticas mucho más responsables y que no se activen como lo que dijo Fabricio, 6 meses antes están apurados, activándose y tratando de buscar posiblemente a las personas que puedan acompañarles en una candidatura. Entonces, ¿qué calidad de candidatos estamos teniendo y les estamos poniendo al frente para que puedan elegir los ecuatorianos? ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo como organizaciones políticas donde se activan únicamente un tiempo atrás de una elección general o una seccional? ¿Dónde está esa responsabilidad de las organizaciones políticas? Y por otro lado es la cantidad de organizaciones políticas que tenemos. Entonces yo sí creo ahí que las organizaciones políticas deben estar mejor estructuradas, deben estar mejor conformadas, deben tener una actividad continua para que vayan seleccionando a todos estos perfiles que nos van a poner a disposición para que nosotros podamos seleccionar. Entonces, esa actividad, esa acción y esa responsabilidad es en la que tienen que ser más sinceros y más responsables las organizaciones políticas. Perdón, Jorge Luis, en lo que le dice Jorge Luis, está ahora en la última elección, son 3 chicos, yo no tengo nada en contra de los chicos, pero son 3 chicos centenias, cero experiencia en política, que van a ser representantes de nosotros en la asamblea. Y llegaron por un arrastre. Entonces dices lo que dice Jorge Luis. Y claro, cuando nosotros hicimos la nota, y les digo, el día de las elecciones, después digo, bueno, ¿qué quisimos saber? Les llamamos a entrevistar y lo que nos dijeron es, no estamos autorizados para hablar. Estás llegando a ser representante de la asamblea.
No te estoy pidiendo yo que hable, no, solo quería saber quién eres, Jorge Luis, cuéntame cuál ha sido tu experiencia, cómo llegaste, qué visión tienes del país. Eres el representante de la asamblea, no eres un guagua que está, pues no le autorizaron para hablar. Entonces dice eso, o sea, y ojo, cuando dice entonces el perfil de líder, y así vas llegando y le salió en una funda de cachitos, llegas a ser presidente. y por eso quería llegar al perfil, justo por lo que acaba de analizar también Fabricio, porque ellos nos están presentando los perfiles, Diego. O sea, si bien es cierto, ¿qué es lo que quisieras tú como ecuatoriano? Ya sería para el segmento del comerciante, para el segmento del transportista, para el segmento del empresario, ¿qué es lo que quiere de una autoridad o de tu presidente o de tu alcalde o de tu prefecto, etcétera, del que sea? Pero las organizaciones políticas son las que nos están poniendo estos perfiles, pues, y nosotros estamos contratándole o seleccionándole a la futura autoridad. Pero para poder contratar, lo que se hace en cualquier sector, público o privado, ¿qué es lo que haces? Revisa su hoja de vida, revisas su experiencia, revisas cuál es su propuesta, cuál es su proyecto, y sobre la base de eso tú seleccionas y dices, no, considero de que esta persona es la que está adecuada para este Pero puesto. Jorge Luis, cuando tengas de dónde escoger, porque sabes cuál es nuestro problema, ¿quién quiere ser? Ahora, pero ¿quién quiere hacer política? Es que ahí viene, claro, bueno, ahí viene ya el problema de la organización política, o sea, pero además creo que a lo que nos llevan. O sea, a lo además que creo nos que de los ponen ciudadanos, para porque elegir. dices, yo te puedo decir un perfil ideal, y dices, sí, es el perfil, y decidimos, ahora diles de ese perfil ideal si quieren hacer ejercicio política en este país, en estas condiciones, porque acá no tienes un mínimo de decencia, digamos, en la rivalidad política, o sea, te conviertes en el enemigo, no en el contendor político, sino en el enemigo, y hay bajezas como meterse con la familia, que pasó, y que está pasando en esta elección, de lado y lado. Y si hay algo sagrado para mí en la política es la familia. Tu familia no está metida en esto, pero ahorita, en este momento, a nadie le importa absolutamente nada. Entonces, en esas condiciones, un gran perfil que puede ser de un ciudadano, que le invitas a ser parte de la política, te van a decir no. Así y es. es entendible porque... Pero ese es el trabajo de la organización política. Sí, claro. Formar. Pero es Proyectar. por ejemplo, Solo con esto cierro. Y el otro componente al que me refería yo es ya la democracia. ¿Y de quiénes es dependiente eso? De los ciudadanos, de los que vamos a ir este día domingo y le vamos a dar ese voto de confianza y vamos a decir, usted, señor o señora, quiero que nos administre este país con todos estos recursos y demás. Pero esa parte ya nos corresponde a nosotros, hacer ese análisis, entender y no caer únicamente en lo que hablamos de inicio, que solamente ha venido a nuestros oídos el tema que está relacionado con el ataque, que eso lamentablemente es en lo que caímos y no hemos estado discutiendo sobre propuestas que se puedan mejorar la vida, la calidad de vida de los ecuatorianos. Claro, porque si tú te pusiste a pensar un poco en el tema de la elección que hubo, yo decía y conversaba con varios amigos de que una de las cosas que nosotros vemos es que en un país tan pequeño como el de nosotros teníamos 18 candidatos a presidente, si no estoy mal. Bueno, eso fue una gran jugada maestra de la Revolución Ciudadana en su época. ¿Cómo eran me olvidé el nombre de la Revolución Ciudadana antes? ¿Cómo era? Alianza País. De Alianza País, ¿no? De tener estos movimientos, claro, que vayan o sea, si rompiendo. algo, verás, cuando a mí me preguntaron el otro día, hay que hacer otra constitución, dijo, otra, no, llevan 23, o sea, no cumplimos sí, no cumplimos ni la que está, no cumplimos ni que no hay que estacionarse ahí. Quieren hacer otra, seguro necesita reformas, seguro necesitan enmiendas, pero hacer otra, entonces dices, lo que sí deberían reformar, y está en manos de ellos, el Código de la Democracia. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? En el programa anterior estaba Daniel Hidalgo, abogado, y él decía, todo el mundo, los dos partidos te dicen, sí, es que vamos a reformar el tema, vamos a hacer una nueva constituyente, vamos a tener la nueva constitución, pero primero un país que está endeudadísimo, que no tenemos recursos, gastar... Bueno, pero ya planteó, que es gravísimo, perdón, ¿no va? Que va a ser una junta de expertos, no sé qué, los que van a aprobar una barbaridad, ¿no? O sea, para ahorrarse lo que vos dices. Claro, pero yéndonos al tema medular de esto, ¿por qué la gente permite todas estas cosas y no entra el tema ético de decir no estoy apto para un cargo político o mi partido no alcanza, no tiene la capacidad para gestionar todo esto?
no me lanzo a estas cosas, porque si tú analizas todos los candidatos que perdieron, hay candidatos que no alcanzaron ni el medio punto. O sea, hay candidatos, creo que ni la familia votó por ellos. ¿Y sabes ¿Por qué permitimos eso? ¿Y sabes cuánto se gasta el Estado ecuatoriano en un proceso electoral, de elecciones generales? Más de $100 millones, amigo. Más de $100 millones en todo lo que comprende, ¿no? Y $14 millones en promedio están repartidos para los temas de promoción electoral. Entonces, ¿cuánta plata se está gastando el país en relación a eso? Es necesario que tengamos tal cantidad de opciones o de candidatos para que podamos elegir en un país tan pequeño como el nuestro. No me parece. Y ahí sí es un tema del código de la democracia. Nuevamente, recaemos en esa figura, que sí se debería recomponer, reestructurar, restablecer cómo son las condiciones con las que vamos a poder participar o con las que van a poder participar las organizaciones políticas. Entonces, esos temas realmente sí son de profundidad. Y sobre el tema que lamentablemente va haciendo, ¿no?, el candidato, no creo que esa sea la mejor forma para que podamos nosotros llegar y poder decidir por algo que ni siquiera conocemos. Claro. Ahora, otra de las preguntas que nos hicieron, y aquí, bueno, varios amigos nos hicieron varias preguntas. El CNE juega un papel importante en estas elecciones, y una de las preguntas que nos hicieron es: ¿qué credibilidad creen que tiene el CNE con respecto a los resultados que vamos a tener? Analizando de que en esta elección probablemente va a ser un resultado no muy alto, la variación serán de 2-3 puntos probablemente de diferencia o menos. Entonces, ¿qué credibilidad consideran ustedes que pueda tener el CNE en estas elecciones? O sea, hay un dicho clave en política, que no importa los que votan, sino los que cuentan los votos, ¿no? Y es real, o sea, y eso es una premisa antigua y es... Ahora, yo te diría qué credibilidad tiene la justicia, qué credibilidad tiene los municipios, qué credibilidad tiene la asamblea. El problema de la credibilidad de las instituciones en el país es bajo. Entonces, porque no responden a las necesidades. Entonces, yo creo que siempre está en duda. Y no ahora, estuvo en duda antes. O sea, antes en el gobierno de Correa, ¿se acuerdan ustedes del apagón? Después que el señor del CNE fue condecorado en la presidencia. Y embajador en España. Entonces, ¿qué credibilidad tiene la fiscalía? ¿Qué credibilidad? Ese es el problema del país. Y ese sí es el rol de un presidente que crea en la democracia, que es fortalecer las instituciones, la autonomía de las instituciones y respetar la autonomía de las instituciones. ¿Qué credibilidad tiene el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué credibilidad tiene la Corte Constitucional? Entonces, en el mismo Latino Barómetro, en el Ecuador, la primera instancia o institución que tiene credibilidad es la Iglesia. La segunda es las Fuerzas Armadas. Y la tercera viene a ser los medios de comunicación. De ahí lo otro, por último, el presidente el presidente estaba más alto, la presidencia, pero tiene todas las otras instituciones. Y en el tema de comunicación, uno de los temas que quería también tratar contigo, aprovechando un poco el espacio, ¿hay libertad de expresión este momento en el Ecuador? ¿Cuál es tu perspectiva de que gane uno o que gane el otro? O sea, el problema de que, los medios de comunicación somos un espacio importante para la libertad de expresión, y sin libertad de expresión no hay democracia. Ese es un puntal fundamental. Ya la historia anterior sabemos cómo atacaron a todos los medios en la época del correísmo. Fueron más de 800 juicios a los medios que se tuvo. Ya el señor Javier Lasso, el asambleísta electo, planteó una nueva ley de comunicación que claramente lo que quieren es manejar otra vez un estado de propaganda, que es como se maneja el populismo. Y para ponerles un ejemplo, cuando dicen sí, es que necesitamos una ley que les regule, primero estamos regulados desde un tiempo. Si yo no puedo desde un medio hablar mal de Jorge Luis, y no, hay otras normas que a mí me rigen y que me rigen como cualquier ciudadano. Pero solo para ponerles un ejemplo de lo que era la ley de comunicación anterior. Dos ejemplos. Uno, nos hicieron 20 juicios a la hora. ¿Saben cuántos ganó la hora? ¿O cuántos perdió la hora? 20. Los 20. El señor Ochoa
nos puso el juicio, evaluó el juicio y decidió cuál era la sentencia. La sentencia era, o sea, a ese nivel. Dos, en esa época yo recibía al año un promedio más o menos de 100 rectificaciones, réplicas pedidas. Más o menos en la época coreana, al año, 100. De las cuales el 99% eran instituciones del Estado o funcionarios públicos. El 99% de todas las que pedía. Nos pusieron portadas, bueno, hicieron lo que sea, en la ley de comunicación. Resulta que se acaba, entra Moreno, se deroga parte de la ley, recibo 5 más o menos o 4 rectificaciones al año, que son ciudadanos. De hecho, porque no somos perfectos, pues de hecho porque el medio... Solo debe ser imagínense, normal eso, ¿no? pero solo imagínense para qué Claro. estaba hecha la ley. Ahora ya no recibo ni una. Pero ¿para qué estaba hecha la ley? La ley estaba hecha para desde el Estado cortar a los medios, por poner 2 ejemplos, más las multas, más los juicios, más todo eso. Entonces, un poco eso ya lo está pensando el correísmo, porque ya está planteando que puede haber una nueva ley de comunicación. Pero vienes por el otro lado y dices, en este momento yo creo que los medios de comunicación y la libertad de expresión corren un peligro aún mayor, que es el crimen organizado. O sea, el crimen organizado, primero el crimen organizado, y no son las bandas que les cogen y que se ven en la televisión que les llevaron presos. El crimen organizado está en toda nuestra sociedad, nos permite a todos, a empresarios, a la justicia, a la policía, a los militares, a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Entonces ya no sabes ni siquiera dónde están, y esos son los medios. Segundo, el crimen organizado, y hay 8 periodistas exiliados aquí del Ecuador el año anterior. Hay zonas silenciadas donde no podemos entrar periodistas. Medios de comunicación que han tenido que cerrar por amenazas. Nosotros en chiquito, digamos, pero ya, porque es un tema, tú conoces, Luis, el del mercado modelo es un tema de crimen organizado, de bandas criminales del mercado modelo. No son los pobres vendedores informales, que no son así. Esos personas nos han amenazado. No podemos pasar, las personas visibles de la hora no pueden pasar por ahí. O sea, y hay cosas mucho más graves. Entonces cuando dice libertad de expresión, tienes este gran componente que es el crimen organizado, que se está metiendo en los medios, que se ha metido en los medios o que quiere silenciar los medios. Y tienes por el otro lado un Estado o un gobierno que entrega poca información, entrega información que no es adecuada, pero además gravísimo, que ha creado medios con dinero del Estado. Vos ahora ves, tienes 800,000 supuestos medios que ya parecen medios por estructura, por cómo hacen los productos. Son creados desde el gobierno, desde este gobierno. ¿Para qué? Para desinformar. Y ahí se habla de la posverdad, ¿no es cierto? De esta manipulación de la realidad para crear emociones. Entonces tienes todos queriendo manipular a la comunicación, a los medios, para eso, poner un estado de propaganda. Y es el que pierde al final, es el ciudadano. Claro que sí. Y este es un tema, una problemática grande también, el tema de la libertad de expresión. Ahora, otra de las preguntas, porque queremos igual responder a todas las personas que nos han hecho varias preguntas, es ¿qué está en juego en estas elecciones, Jorge Luis? Una de las preguntas que nos hicieron es que, y al inicio del programa decíamos, nos jugamos un tema súper complicado, o ganamos, ¿sí? O nos mantenemos o crecemos como sociedad, como país, pero hay un juego también detrás de todo esto, que es el futuro, como tú decías, de nuestros hijos. Y quería nuevamente ahondar en esta pregunta, es ¿qué está en juego en estas elecciones que estamos en un par de días ya por elegir a un nuevo presidente o presidenta? Bueno, sin duda es el futuro del país y es nuestro propio futuro. Estamos abocados a decidir entre la izquierda y la derecha, lo voy a poner así en esos términos, aunque el presidente Noboa ha dicho de que no es de derecha, sino más bien de un tanto de centro izquierda. Entonces, bueno, ese tema ideológico no lo termino de entender muy bien, pero si es que las cosas se darían en ese contexto y si es que este país fuera ideologizado, por decirlo así, tendríamos 2 caminos claros por los que podríamos, en este caso, elegir. Pero aquí no tenemos todavía claridad en realmente lo que vamos a elegir, porque no tenemos el conocimiento o el contexto completo de lo que va a pasar. Solamente tenemos esta campaña, y nuevamente que creo que ha sido una tónica de esta conversación, es esta campaña del miedo, ¿no? Esta campaña de desinformación, esta campaña de únicamente haber llegado al ataque. Pero nos decidimos el futuro del país, sobre lo que queremos hacer y lo que queremos realizar desde nuestra actividad personal. Puede ser en el sector público, puede ser en el sector privado, pero vamos a tener
una difícil decisión. Yo lo veo de esa forma. No es tan fácil ir y enfrentarte al momento en el que tienes la papeleta, y no creo que sea tan fácil hacer las cosas de una forma un poco aventurada, ¿no? Y decir, es que yo soy anticorreísta y por esto voy a votar por la persona que está al otro lado. Oh, no, yo soy antinovoísta por todo lo que me han dicho esto y yo voy a votar por el otro lado. No me parece que eso nos tenga que pasar a los ecuatorianos. Y quiero referir un dato, mira, yo también había analizado un poco el tema de las votaciones en la primera vuelta, pero el ausentismo fue de 17.97%. El voto en blanco de 2.16%, el voto nulo de 6.8%. Si tú coges todo ese segmento, más o menos es un 25% de la población electoral de este país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que el tema del ausentismo ha sido por histórica este dato, ¿no? Entre el 16 y 18% y demás. Pero esto no nos puede pasar. O sea, debería haber un compromiso mayor, debería también existir ese compromiso de las organizaciones políticas, y vuelvo a insistir en esto porque ellos son los que nos presentan las hojas de vida, sus carpetas, sus planes de trabajo y demás. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Y muchas de las veces he dicho, es que voy a elegir por el menos malo. O sea, no tienes que elegir por el menos malo, debes elegir por el... Sí, pero diría que se debería elegir no por el menos malo, sino por el que estás convencido de que por tus principios, por tu conocimiento, vos dices, es por esta persona, porque tienes dos opciones. Es que tienes solamente dos opciones. Claro, pero ahí perdón, Jorge Luis, lo que tú decías antes, pero si los partidos nos presentan 15 menos malos, tampoco me pidan que escoja un bueno. O sea, es que mira, antes teníamos ¿cuántos? 18 malos o 18 perfiles que estaban ahí igual, pero mira cómo se polarizó el país. Y bueno, parte de eso, yo pienso que eso es bueno, por ejemplo. Tomándolo desde el lado positivo, esta polarización que hubo en donde se captó este gran porcentaje de electores entre Luisa González y Noboa. Y para mí está bien, y esa es una respuesta a la que le debemos dar lectura a los ecuatorianos. Estamos decidiendo por dos modelos, y mira cómo quedaron todos los demás. Yo no creo que son modelos. O sea, yo ahí discutiría, ¿qué modelos de...? Estoy de acuerdo, porque pero si hablas de hay dos acciones y demócratas en eso Estados es otra Unidos, cosa. queda absolutamente claro, o sea, así y a es. lo que le están apostando, y cuando le apostaron a Trump sabían a lo que pero le por apostaron. decirlo ¿Pero acá así, correcto, pero por decirlo así, ¿a qué representa Luisa González? Pongámoslo así, ¿qué es lo que entiende el común? A la izquierda. ¿Qué es lo que representa Noboa? Pongámoslo así, por lo que consume la gente, derecha. Porque lo pones y lo consumes de esa forma. Sí, pero antes teníamos, ¿cuántos? 18 candidatos, y ahí estaban. Pero también ahí ibas a elegir por el menos malo. Entonces es un poquito entrar en ese tema de esa reflexión, de ese contexto, y qué es lo que está pasando sobre cómo la gente está decidiendo su voto frente a lo que tiene. Entonces no sé si es que realmente ese 45%, 43% que tuvieron por el un lado de los votos válidos, ¿no? En el lado de Noboa y en el lado de González, ¿realmente votaron por eso? ¿O es que fue un voto al anticorreísmo o al antinovoísmo? Sí, y que no estabas convencido realmente por esa candidatura, sino porque no. Y quería un poco analizar cuál sería tu radiografía respecto al tema de que todos sabemos de que hay un voto duro del correísmo como tal. ¿Sí? Es un voto que la gente, hablábamos antes con Fabricio y decía, pongas a la persona que pongas, tiene su voto duro, porque obviamente es un movimiento que ha trabajado por muchísimos años, tiene buenas bases, hay muchas cosas positivas que han podido desarrollar, pero en estas elecciones nos dimos cuenta de que la gente no votó ya solamente por el correísmo o ese porcentaje que era casi alrededor de un 30%. Hoy nos dimos cuenta que subió más del 40%, entonces hay gente que no solamente votó porque dijo soy correísta como tal. ¿Pero votó por González? Porque lo asumiríamos que el voto duro de Correa estuvo entre un 35%. Ajá.
y que la diferencia, que fueron 10 puntos, diríamos que rompió ese techo y fue por lo que hizo González. Eso te quería decir. Pero La radiografía tuya es, ¿votó por González o votó porque esté en contra de la política del actual gobierno? lo segundo, votó por eso. Desde mi punto de vista, votó por eso. Ahora, si te pones nuevamente, porque hay una reflexión ya en esta elección, que son dos candidatos, ese porcentaje que dijo, sí, no estoy de acuerdo, pero también es que no está de acuerdo con el correísmo como tal, y ahora tienes la decisión clara, o seguimos... Verás, perdón Diego, en lo que dices votaron, yo no sé si votaron en contra de Novoa, yo te voy a ser sincero una cosa, cuando vas a sacar una cédula y no tienes un turno en esta ciudad, tienes que irte a Guaranda, no se diga del pasaporte, que yo no entiendo, o sea, vos que estás en lo público, pero yo no entiendo qué tan duro será, porque imprimen en Quito las pasaportes, te mandan. Digo, ¿será tan caro costar unos 5 millones de dólares cada impresora? No ha de costar eso. Yo, desde mi ignorancia en lo público, digo, pues ya de tener una impresora de pasaportes en cada ciudad, para que no vaya a imprimir en Quito, regresen de Quito, vaya a Quito, una cédula. Entonces yo creo que, siendo más sencillo, esa gente que está votando ahora por Luisa, está votando por esto, compadre. O sea, es esto, o sea, no es en contra de la política de Novoa, de derecha, la gente ni le interesa, y como no, ni siquiera es política derecha, porque no son derechistas, vota por esto. Es una barbaridad tener que, primero, no hay turnos, pero fuera, sí hay turnos. Después, por hacerte un favor, tienes que ir a Guaranda. O sea, imagínate saca más rápido, una cédula en Guaranda. Después, ese registro civil votado. O sea, no es que está explotando la gente por las ventanas para decir, vean cuántos. Nada, no entiendes. Y no entiendes que no puedes tener un turno durante 3 meses. El pasaporte, o sea, tienes que mendigar porque si tienes un apuro. Entonces, yo creo que la gente al final dijo, esto con Correa no pasaba. Y es verdad que no pasaba. Y así podríamos poner varios ejemplos que creo que a la gente ya le cansó del cuento de que es que culpa de Correa, es que Correa ya estuvo Moreno, ya estuvo Lazo un tiempo, y esta Novoa, y dices hay cosas concretas como estas, o como que la gente en la costa diga, con él tengo una casa donde vivir. Hasta ahora no he encontrado nada más para hacer. Obviamente. Pero en el tema de las elecciones que estamos ya próximos y nos están diciendo ya que creo que da muchísimo para hablar todavía este tema, pero vamos un poco ya terminando el programa y les agradezco a los dos, la verdad ha sido una tertulia y una conversación súper linda de charlar, creo que se da para seguir hablando, pero estamos ya próximos a las elecciones y obviamente nos estamos jugando un tema súper importante y quería ir terminando contigo, Jorge Luis. Si tú tuvieras la oportunidad de estar con los dos candidatos, ¿qué les pudieras decir a uno de los dos o a los dos para que puedan enrumbar a nuestro país por el buen trabajo, para que vaya creciendo nuestro país y que se maneje de una manera más adecuada? Lo que les pediría es sensatez para gobernar, que no existan estos revanchismos o rivalismos cuando llegas a una administración y lo demás que se hizo en la anterior administración no vale. Yo creo que hay condiciones y hay cosas que sí pueden servir y hay otras cosas que habrán que mejorar, porque tuvieron una acción, tuvieron unos recursos que se invirtieron, que se pusieron ahí y que es plata de los ecuatorianos. Entonces, cuando vas a administrar un país, cuando vas a administrar una ciudad, considero de que debes tener la mayor sensatez posible para gobernar para todos los ecuatorianos y para hacer un buen uso de los recursos públicos que dan el beneficio para todos los ecuatorianos. No creo que debamos nosotros entrar en estos temas de revanchas políticas o de apasionamientos porque nos peleamos en la parte política y que a consecuencia de eso tengamos que sufrir todos los ecuatorianos sobre esos revanchismos políticos que se dieron en el calor de la campaña, pero ya cuando estás gobernando tienes que gobernar para todos. Entonces lo que yo le pediría al próximo presidente o presidenta de la República es que actuemos con sensatez. Mira, yo vengo del sector público por 27 años, que he estado dentro de la gestión local, municipal y dentro del gobierno nacional también. He podido hacer esa acción, pero desde la parte técnica hay que ser sensatos y hay que administrar con eso, con esa parte en donde podamos nosotros solucionarles los problemas de los ecuatorianos.
Y si es que no los podemos solucionar de manera completa, al menos iniciar con el proceso de solución que deberían tener sobre los grandes problemas que tenemos como ecuatorianos. Así es que a los pidareños, porque vengo de ahí, soy de ahí, a los tungurahuenses y a los ecuatorianos, seamos reflexivos en lo que nosotros vamos a elegir en este próximo domingo. Seamos conscientes y muy responsables sobre el voto y la confianza que vamos a dar, porque nos estamos jugando eso, el futuro del país, de esta ciudad y de lo que vaya a ser incluso hasta de nuestras familias. Claro, y bueno, hay que topar todavía varios temas. En un otro próximo programa vamos a topar unos temas relacionados también a Píllaro, a todo lo que está pasando, que también está medio complicado por allá también, así que es próximo programa hemos de tener también. Y contigo, Fabricio, hablamos del tema de la gente que a veces no analiza el tema del voto, no analiza qué es lo que va a hacer. Y obviamente yo siempre digo, nuestros gobernantes son el resultado de la gente mismo, porque el que le dio el espaldarazo, la gente que está apostando por ese candidato, es la gente que luego se queja, que luego está diciendo, pero es que yo pensé que era diferente. Si tú tuvieras la oportunidad igual de dar un mensaje a la gente en estas próximas elecciones, ¿qué mensaje les podrías dar? O sea, lo primero es, está en nuestras manos un montón de cosas y no el voto del domingo, sino el poder gestionar una ciudad, una familia, un entorno diferente. Si lavan el dinero, en algún lado están lavando. ¿Dónde están esos empresarios? ¿Dónde están lavando? Aquí, en Tungurahua. O sea, son esa gente que se llena la boca de honestidad, de molesta y están lavando. Y si alguien compra un puesto público, si se venden los puestos públicos, que alguien está comprando. ¿Quién está dispuesto a comprar esos puestos públicos? Entonces yo creo que está muchísimo en uno y no perder la fe de que podemos ser honestos, de que podemos cumplir con el país desde cosas chiquitas, en serio. Por Dios, mañana sacan al perro, lleven una fundita. O sea, no tenemos por qué andar pisando toda la gente las cacas de los perros suyos. Si dicen no estacionar, es no estacionar nomás. Y dejo a la vuelta que sí puedo. O sea, yo creo que hay acciones pequeñas que sí pueden ir marcando una diferencia y que sobre todo dan el ejemplo a nuestro entorno. Y cuando, para finalizarme, una vez hablábamos, ¿qué es la ética? Porque era definamos la ética, y había algo que me contó una persona, me decía, me pareció extraordinario, dice, ética es llegar a tu casa, y si no puedes verles a los ojos a tus hijos, a tu pareja, a tus papás, y contarles lo que hiciste, es que no lo hiciste con ética. Entonces yo creo que esa es la pregunta de todos los días, ¿cuántas veces llegamos a la casa, les puedo ver a los ojos, a mi familia, a mi entorno, a la gente que no puede traicionar, y contarles lo que hice? Si ustedes están llegando a la casa y no pueden contar eso, es que no están actuando bien. Y eso incide directamente en la vida de su entorno, de su familia y de todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que le pongo mucho más fe a eso que a lo que pueda hacer el domingo con el voto, que estoy de acuerdo, tiene que ser pensado lo más responsable posible. Pero sí creo que sigue siendo en nuestras manos, es la única salida que tenemos de este país. Claro que sí, y bueno, con estas dos reflexiones vamos terminando el programa. La verdad, como digo, ha sido un programa lleno de muchísimas cosas, grandes reflexiones que hemos podido hacer, analizar el tema de la coyuntura electoral que estamos próximos a terminar ya, y como decíamos antes de empezar el programa, ojalá termine pronto porque ya estamos cansados de escuchar tantas cosas de lado y lado. Y quisiera terminar con este tema de que el hacer política también viene de la gente, de pensar bien, de hacer las cosas de manera adecuada. Fabricio lo decía de manera muy adecuada. El ciudadano tiene que empezar, si queremos buenos políticos, empecemos primero siendo buenos ciudadanos, y como alguna vez escuchaba, buenos ciudadanos hacen buenas ciudades también. Y esa es una de las cosas que a veces nos olvidamos, siempre nos quejamos del político, del que hace mal las cosas, de que por qué hay esto mal, del tema de las normas, del tema de las leyes, pero cuando tú mismo no haces las cosas de manera correcta, es el problema, no es el político, sino es el ciudadano. Entonces pensemos bien las cosas que nosotros hagamos, seamos reflexivos, hagamos las cosas de manera ética, de manera razonada, pensada. Y obviamente una de las cosas es que en estas elecciones nuestro próximo gobernante tiene que gobernar no solamente para su grupo político, no solamente para su mesa chica, como en algunos gobiernos lo decían, sino gobernar para todas las personas. El futuro de nuestro país se juega en estas elecciones,
y obviamente augurar el mayor de los éxitos a nuestro próximo gobernante, que esperemos que lo haga de manera muy correcta. Así que las personas que nos escuchan, muchísimas gracias por estar aquí, y este ha sido nuestro programa Entre Tazas y Copas. Muchísimas gracias, Fabricio, Jorge Luis. A ti. Todavía espero que tengamos una próxima reunión con ustedes para seguir tratando otros temas relevantes, y espero que el cafecito y el vinito les haya gustado. Encantado, muchas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias.